y quiero que nos ubiquemos en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, y abra su corazón, no solamente el dispositivo, sino abra su corazón y una conexión divina podamos tener juntos a través de la poderosa palabra del Señor. Estamos trabajando esta palabra que hemos llamado perseverantes en la fe, y le invito en esta mañana que usted diga: yo soy un perseverante en la fe. Y tal vez alguno me ayude en los comentarios y vamos a seguir la estructura de la palabra que el Señor nos ha regalado y que creo que es para este momento. Perseverantes en la fe. Así que disfrutemos de esta palabra. Hoy estamos en tiempos modernos y difíciles, y en este tiempo algunas cosas se ponen turbias y hay oposición a la fe. Para nadie es un secreto que estamos en momentos turbios, que hay momentos oscuros en la vida, en la sociedad, y particularmente ahora por causa de la pandemia, a veces las cosas dejan de ser claras y algunos entran en temor. La crisis toca a todas las esferas sociales, y creo que en ocasiones también en medio también de la oposición a la fe, porque hoy hay una oposición a la fe en redes sociales, de muchas maneras, y tal vez suceda que el pueblo de Dios pierda el foco, tal vez perdamos el foco de lo que realmente estamos llamados a hacer y a hacer. Pero si sentimos en algún momento que estamos perdiendo este foco, que estamos perdiendo el enfoque, necesitemos regresar a la iglesia primitiva y necesitemos mirar cómo vivieron nuestros hermanos de la fe que comenzaron la iglesia y que nos registra Hechos de los Apóstoles. Alguien dijo que quien no mira la historia para aprender de ella y para hacer correcciones está condenado a repetir la misma historia o el mismo fracaso. La iglesia debe constantemente estar mirando a las escrituras para hacer correcciones, aunque estemos en tiempos modernos, porque la palabra de Dios es para todos los tiempos. Y hoy creo que es fundamental que regresemos y miremos principios y aspectos que la iglesia primitiva nos puede ofrecer, para que hoy podamos corregir tal vez el desenfoque de la fe y podamos dirigirnos con más seguridad al cumplimiento del propósito divino, de la misión asignada para este tiempo. Hoy más que nunca, en tiempos de pandemia, la iglesia está llamada a mantenerse viva, a mantenerse enfocada, a mantenerse santa y a mantenerse creciente en el propósito eterno que el Señor nos ha regalado. La iglesia primitiva vivió tiempos de persecución, tiempos de presión política, de presión social, de presión religiosa, porque no solamente era la persecución de Roma, sino era la persecución de los mismos religiosos de la época. Algún parecido con la realidad hoy puede ser coincidencia, pero también podemos ver cómo Satanás sigue operando en contra de la iglesia, tratando de confundir, de desenfocar. Y hoy mucha de la persecución de la iglesia la hace la misma iglesia, criticándose mutuamente, atacándose mutuamente por razones periféricas o externas que no tienen valor, no tanto valor como lo céntrico que es Cristo en el corazón del hombre, salvando, perdonando, renovando y restaurando. Estoy haciendo un recuento por amor a los que no estuvieron el miércoles, y dije que los perseverantes en la fe permanecen en varias áreas que son las que estamos tratando. Entre ellas dijimos que, número uno, ellos perseveran o permanecen en la palabra de Dios. Todo perseverante en la fe, todo hombre y mujer perseverante en la fe, es porque ha aprendido a permanecer en la palabra de Dios. Y dice el texto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y desarrollaron un espíritu de discípulo, un espíritu de aprendiz, de docilidad. Dedicaban tiempo para la palabra de Dios, reconocían sus autoridades espirituales, honraban la palabra de Dios. Y cuando un creyente se compromete con la palabra de Dios,
honrándola por lo que es y comprometido en la obediencia. En la obediencia es que agradamos a Dios y viene el crecimiento del creyente. Y tú serás un hombre y una mujer que crecerás en la fe y guardarás en este tiempo de pandemia la palabra de Dios. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús y proclamo que esta palabra es para ti. Sí, para ti que estás ahí sentado en casa con tu mamá, con tu papá, esa jovencita que está sola en ese cuarto. Esa palabra es para ti. Hoy el Señor te dice: quiero que permanezcas en la fe. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Permanece en la palabra de Dios y podemos ver cómo la iglesia primitiva tenía este enfoque. También vimos, número 2, que los perseverantes en la fe es una iglesia, es una comunidad de fe que permanece en la comunión mutua. Que la iglesia primitiva dedicaba tiempo, invertía tiempo, incluso recursos. Había comprensión, espiritualidad, madurez para soportarse mutuamente. Cuidaban las relaciones interpersonales como comunidad de fe. En la iglesia primitiva no era que, ay, el hermano no me saludó y entonces me voy para otra congregación. No, porque era la iglesia que estaba comenzando. Lograban superar sus dificultades. Y era una iglesia que se mantenía, y lo repite Hechos de los Apóstoles, unánime junta, unánime junto, unánimes juntos. Hoy más que nunca esta pandemia tiene que unirnos, o como alguien dijo, esta palabra tiene que aunarnos, tiene que estar trayendo unidad en el cuerpo de Cristo. Hoy más que nunca tenemos que revisar y ver que nuestros templos no son la prioridad. Alguien tal vez criticaba el templo y todavía hay gente que me escribe en las redes sociales: ese templo no es de Dios, mire las luces del diablo, mire el color negro o el color zapote o el color amarillo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, esto no es tiempo de discutir por colores o sabores. Es tiempo de regresar nuestra fe y nuestro corazón al centro, que es Jesucristo. Pablo dijo: yo me hago judío para ganarme a los judíos, griego para ganarme a los griegos. Solo queremos mejorar un poco la ambientación en nuestro caso, hacerlo más fresca, hacerla atractiva tal vez a las generaciones contemporáneas de hoy. Pero no podemos quedarnos discutiendo sobre la camisa y la corbata. Esos no son cosas de discusión hoy. Hoy tenemos que volver a la santidad del corazón, a la unidad, al amor, al perdón, comprometernos mutuamente. Porque hablando mal de mi hermano, no puedo unir la iglesia. A nosotros nos escriben cosas no bonitas por las redes sociales. ¿Qué hacemos? Los bendecimos. ¿Qué hacemos? Oramos por ellos. No podemos pagar mal por mal. Y quien devuelve mal por mal, pues en el corazón no está Cristo. Así que para la iglesia primitiva, un valor, un principio muy importante era velar por la unidad mutua de la iglesia. Una unidad del espíritu, y es la que hoy llamamos a ser. También la iglesia primitiva dice que permanecía en la oración, participaban juntos en las oraciones. Y una iglesia que mantiene su prioridad en la oración es una iglesia que está colocando a Dios primero. Es una iglesia que va a desarrollar poder, porque para nadie es un secreto que por siglos, por años, el poder de la iglesia ha estado en la oración. La iglesia nació bajo persecución. Escúcheme, la iglesia nació bajo la persecución de los romanos, nació bajo la persecución de la religión judía. La iglesia nació bajo la persecución de Nerón. Y los primeros cristianos los echaron al circo romano, los devoraron los leones, los persiguieron, los mataron, pero no negaron la fe. ¿Por qué? Porque era una generación de héroes de la fe, perseverantes en la fe, perseverantes en la fe. Y llevo varios días diciendo esto porque tengo la carga en mi corazón y lo voy a decir hasta que empiece a haber cambios en la iglesia. Porque hoy veo mucho creyente temeroso en la vida.
temeroso si viene el anticristo, temeroso si aparece Bill Gates con la vacuna que es la marca de la bestia, temeroso si instalan las antenas 5G. No, mis hermanos, nosotros por la palabra sabemos que aún cosas peores vendrán, pero la iglesia debe permanecer en tiempo de pandemia y fuera de ello, y algo que la va a fortalecer, algo que la va a hacer fuerte, es mantenerse perseverante en la oración. Hace muchos años esta iglesia fue cerrada por grupos armados al margen de la ley, pero la gente fiel, la gente firme hasta el día de hoy permanece y se congrega. Hasta el día de hoy buscan cómo conectarse por Facebook Live y están ahí y valoran cada momento en que se pueden conectar, porque ellos saben lo importante que es mantenerse firmes en la oración. Y hago un llamado a la iglesia, a las nuevas generaciones. En nuestro caso particular, cuando yo recibo la iglesia, Dios empieza a renovar la generación. Y gran parte de la iglesia hoy son jóvenes en la fe. Son personas que son nuevas en la fe, que no llevan más de 10 años en la fe, y que por la gracia del Señor, en el 2012 el Espíritu de Dios fue derramado sobre esta congregación y nos dio un mover, un avivamiento extraordinario. Y hay gente que no conoce la crisis, que no conoce la dificultad, como la generación que creció en Canaán, cuando ya disfrutaban de los frutos y de la tierra y no conocían la guerra, no conocían el desierto abrasador, no conocían la opresión de Faraón. Pero hago un llamado, no importa la época que te haya tocado vivir, Dios te escogió para que permanezcas en la fe. Y quiero bendecirte y soltar una palabra sobre tu vida. En este tiempo permanecerás en la fe, serás un perseverante de la fe, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre ti, porque a precio de sangre fuiste comprado y porque ahora es el momento de mantenernos en la oración. Por eso esta semana que empezamos oración de 5 a 6 de la mañana, a partir de este martes 9 de junio, estás cordialmente invitado para que te sumes. Porque es que me llama la atención que en ocasiones un servicio o un devocional, todos estamos conectados, pero una clase bíblica o la oración ya no todos quieren conectarse. Y sabiendo que es la palabra y sabiendo que es la oración la que nos hace perseverantes en la fe. Y Río de Avivamiento será una iglesia perseverante en la fe. Levantemos y modelemos la fe. Escúcheme, iglesia, este es el tiempo de modelar nuestra fe para que nuestros hijos vean cómo nos comportamos en la fe. No es decirles, a veces es necesario acompañarlos, caminar con ellos y decirles, ahí no camines, tenga cuidado porque ahí hay un hoyo, ahí te puedes perder, ahí te puedes caer. ¿Y cómo cruzo, papá? Entonces usted le enseña, así se cruza de un salto, evitando el hoyo. No sé cómo, pero la mejor enseñanza es cuando el padre le modela la fe. Y no puede en este tiempo quedarse en casa, encerrado, lleno de pánico y diciéndole, hijo, así es que tienes que comportarte en la pandemia, que el pánico te abrume, que la tristeza te ahogue, que la angustia te hunda, que la economía apague la alegría de tu corazón. No, en tiempo de crisis es un tiempo de reinventarnos, de modelar nuestra fe, de decirle, así hay que permanecer en oración, así se permanece en la escritura, así se permanece en unidad. Número 4, la iglesia perseverante en la fe permanece en la cena del Señor, permanece practicando la cena del Señor, tomando la cena del Señor, valorando la cena del Señor. Y me llama mucho la atención porque dice que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Otras versiones bíblicas dice, tomaban la cena del Señor. Y si seguimos leyendo, era una iglesia que tomaba la cena del Señor todos los días. Y esto me llamó mucho la atención. Una iglesia que toma la cena del Señor todos los días es una iglesia que celebra su libertad.
Escuche esto, una iglesia que celebra su libertad, la libertad que Cristo le ha dado a través de la salvación, de la obra que Él hizo en la cruz. Celebra que fue perdonada de sus pecados, celebra que ahora es libre en Cristo Jesús. Sobre todo esa palabra celebra. Y me entristece mucho cómo hoy mucho creyente, entre comillas, no puede celebrar en medio de este tiempo que la palabra de Dios se está cumpliendo. No puede celebrar en este tiempo que ha sido perdonado de sus pecados. No puede celebrar en este tiempo que Dios te ha escogido para iluminar en tiempos de oscuridad. No puede celebrar que está esperando a su Salvador. ¿Y la razón? Es que en ocasiones estamos más amañados aquí en la tierra. Parece que los creyentes de hoy viven con la mirada, no colocando la mirada en las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo, sino mirando en las cosas terrenales. Y por eso andan cabizbajos, tristes, angustiados, y casi que dicen: ay, ahora ¿quién podrá defendernos? Y casi que quieren que le salga yo el chapulín colorado. Para la gente de Latinoamérica, los que han visto este programa de El Chapulín Colorado. No, mis amados, ¿de dónde vendrá mi socorro? El cristiano, cuando tiene una gran pregunta, una gran angustia, no mira hacia abajo y hacia los lados preguntando si viene el chapulín colorado. El creyente fue diseñado para mirar hacia el cielo y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! La iglesia tiene que estar mirando hacia el cielo, esperando el regreso de Jesucristo. Y cuando la iglesia celebra y toma la cena del Señor y mira los elementos que están puestos en el altar y que usted preparó en casa, el corazón debe palpitar de alegría, porque estamos diciendo: Señor, creemos en tu obra en la cruz, lo estamos haciendo en memoria tuya y te estamos esperando, estamos trabajando, estamos preparados para el encuentro contigo. Lo que pasa es que hoy mucho creyente vive como si Cristo nunca viniera. Hoy mucho creyente vive como si nunca se muriera. Hoy mucho creyente vive como quiere vivir, como se le antoja vivir, y no como la palabra nos enseña o nos ordena. Entonces, cuando ven la cena del Señor, se asustan porque saben que si Cristo viniera o si murieran, no partirían con Cristo, porque hay asuntos que no han resuelto, hay asuntos que no han arreglado, hay asuntos que no han preparado. Y no es la religiosidad la que nos salva, es una vida práctica de fe en Cristo Jesús. Así que la iglesia primitiva podía celebrar en medio de la amenaza, podía celebrar en medio de la persecución, y era una amenaza real, no era como la de la pandemia ahora, ¿no? Si salen te ponen un comparendo. Ya, por mal que te vaya quedas endeudado. No, es que en tiempo de la iglesia primitiva era que se lo devoraran los leones si Nerón lo atrapaba y se lo llevaban al circo romano. No, era que te asesinaban, era que te golpeaban, te encarcelaban y te daban una paliza. Así que salir a predicar no era cuestión de un tapabocas, salir a predicar no era cuestión de un comparendo, salir a predicar no era el temor: ay, si me contagio. No, salir a predicar era realmente poner en riesgo la vida. Y aún así la iglesia celebraba su libertad, tomaba la cena del Señor todos los días. Y me llama la atención porque esto me muestra una iglesia que espera a su Señor y que está en armonía con Dios y con sus semejantes. Nos habla de una iglesia que tenía hogares. Escúcheme esto, mi hermano, mi hermana, mi amigo que está conectado. Dios quiere una iglesia con hogares saludables, hogares sanos, con dificultades, imperfectos como todos los hogares, con algunos problemas como todos los hogares, pero uno tenía familias saludables que resolvían sus conflictos, que se amaban, que velaban por la unidad de la familia, que se cuidaban mutuamente, que practicaban la fe juntos. No eran hogares destruidos. ¿Por qué dice eso, pastor? Dice que comían el pan en las casas y lo hacían con alegría y sencillez de corazón.
Y la cena del Señor se tomaba en esos días como hoy nos correspondió tomarla a nosotros. Se tomaba en las casas. Se hacía en las casas. Hoy me identifico con este tema. Hoy tal vez usted se identifique al momento de tomar la cena y diga: wow, hoy estoy tomando la cena del Señor como en los días de la iglesia primitiva. Lo tomaban todos los días en las casas. Mamá, papá, la familia compartía la cena del Señor y lo hacía con alegría y con sencillez de corazón. No era ese padre enojado con el hijo, con la hija, con el esposo, con la esposa. Tómela usted si quiere. Tómela usted. No, era una iglesia en armonía, había hogares saludables y yo me imagino que la familia cantaba unos coros, hacía una especie de devocional, entonaban sus cánticos y con gran alegría le decían tal vez los padres a sus hijos: ¿sabe por qué estamos siendo perseguidos? Con una sonrisa. Y tal vez el niño pequeño preguntaba: ¿por qué? Y el padre de familia le decía: porque amamos a Cristo, porque predicamos su nombre, hijos, Cristo volverá. Y esto alentaba a la familia, no como hoy, que para muchos la venida del Señor es como un problema. Y esto tiene que volvernos al principio apostólico, al principio de la palabra de la iglesia. La iglesia verdadera de Cristo no tiene que ver con un nombre o con un templo o con una vestimenta. La iglesia verdadera del Señor tiene que ver con cuánto lo amamos y estamos comprometidos con Él en nuestra vida de fe, y si todavía hoy le estamos esperando y si estamos preparados para irnos con Él. Y yo confío y oro y clamo y espero que usted, mi hermano, mi amigo, que Río de Avivamiento sea una iglesia que ame la venida del Señor, que ame la santidad, que ame la familia, y que podamos hoy disfrutar de la cena del Señor como lo hizo la iglesia primitiva, con alegría y sencillez de corazón. De tal manera que esto me muestra que era una fe práctica, una fe eficiente, una fe que daba resultados en la familia, una fe transparente que se podía evaluar, que se podía meter al horno de la prueba y que arrojaba excelente resultado. En otras palabras, no era una fe fingida, sino una iglesia que todos los días tomaba la cena del Señor. Escuché de cierto pastor en Colombia, que es un hombre muy ungido de Dios, un hombre precioso con muchos años de testimonio, y alguien cercano me decía: ¿quiere que le cuente un secreto de tal pastor? Yo le dije: cuéntemelo. No, espero que no sea un chisme, pero me contó el secreto y me dijo: ¿sabe? Él todos los días toma la cena del Señor. Y esto me permite a mí evaluarme. ¿Estarías en armonía para tomar la cena del Señor todos los días? No, pastor, hay cosas que arreglar. Entonces esta palabra también es para ti. Enfócate en arreglar lo que está por arreglar y prepara tu vida para estar en armonía con Dios. Número 5, la iglesia que permanece en la fe es una iglesia que logra permanecer o perseverar en el ofrecimiento de culto a Dios. Permanece en el ofrecimiento de culto a Dios. Es decir, es una iglesia que no deja de congregarse. Que es una iglesia que no deja de congregarse, como dice Hebreos, que algunos tienen la costumbre de no congregarse, sino que es una iglesia que valora el culto, que valora la comunidad de fe, que valora estas transmisiones ahora que nos congregamos virtualmente. Es decir, es una iglesia que busca la manera de mantenerse en comunidad, una iglesia que busca la manera de mantenerse ofreciendo culto a Dios, donde el Señor es adorado, alabado, honrado, y donde el Espíritu de Dios se mueve en esos servicios. Mi Biblia dice que ellos venían cada día al templo y que todos los días en el templo venían, ofrecían culto, porque en el templo había servicio todos los días. Venían a orar, venían a participar del servicio todos los días. No era miércoles y domingo y por Facebook Live, no, era en el templo, viajaban, se movilizaban. Y yo me pregunto hoy, ¿cómo estamos en este tema?
Hago un llamado, le bendigo y le felicito a usted que está conectado. Bendigo a ese hombre, esa mujer que se levantó, se bañó, se vistió. Esa mujer que aún se arregló y se hermoseó porque dijo: hoy voy a ofrecer culto al Señor. Preparó la sala y se levantó temprano. No como los demás. Sabe, el pueblo de Dios es diferente. Para algunos el día domingo es un día de dormir hasta las 10 de la mañana. Algún creyente tal vez esté conectado ahora porque toda clase de conexiones hay. Ahora por Facebook Live toda clase de conexiones hay. Tal vez hay alguien que está todavía medio dormido, así cepillándose los dientes y escuchando el culto. Tal vez hay otro que está ahí arropadito todavía viendo el culto. Pero hay otros que hacen la diferencia. Otros que se han levantado y se han comprometido con Dios. Es una iglesia, escúcheme, que le da valor al culto, que le da valor al ofrecimiento a culto. Y voy a decir esto solo por claridad. No se trata de la iglesia Río de Avivamiento el domingo en la mañana ofreciéndole culto a ustedes, porque hoy la iglesia parece que se ha desfigurado en este tema. La iglesia piensa que lo que hace el pastor y lo que hace la alabanza y lo que preparamos los líderes, piensa que es para ellos. ¡Ay! ¿Cómo me aman? ¿Cómo me ofrecen culto a mí? Y casi que se ha vuelto dioses pequeños donde los líderes de las iglesias tienen que ofrecerle culto, y donde hasta Dios mismo parece que tiene que ofrecerles culto. Donde hay gente tan atrevida que dice: no me gustó ese culto. Mi hermano, mi hermana, el culto nunca ha sido diseñado para ti. El culto ha sido diseñado para que juntos nos unamos en espíritu y verdad y le ofrezcamos culto a Dios. Tenemos que cambiar el chip. La adoración es para Él, la alabanza es para Él, la honra es para Él. Mientras predico, necesito honrarlo a Él. Todo tiene que ser por Él y para Él, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Volvamos al principio. Entonces, cuando entendemos que nosotros tenemos una responsabilidad y un deber como creyentes de ofrecer culto al Dios que amamos, ahí podemos clamar, podemos pedir, y Él se va a manifestar, va a derramar de su espíritu en una iglesia que honra el ofrecimiento del culto, y va a derramar sus bendiciones sobre esa iglesia, porque mi Biblia dice que Él honra a los que le honran. Y es un llamado a la iglesia: valoremos hoy las transmisiones en el servicio. Valore el trabajo que hace su pastor. Yo le digo a la iglesia: gracias por conectarse con nosotros. Yo le digo a la iglesia Río de Avivamiento: gracias. A las iglesias hijas se pueden conectar porque algunas hoy no tienen servicio y se conectan con nosotros. Pero si usted es de otra congregación y su pastor hoy en este mismo horario está en culto y está esforzándose, y usted se conecta con otra iglesia, eso no habla de fidelidad. Conéctese en otro espacio que no tiene culto, porque usted debe ser fiel, porque hay un hombre, una mujer, hay una congregación que se está esforzando. Así no suene bonito, así no se vea tan bonito, pero cuando somos fieles en lo poco, el Señor nos recompensa en lo mucho. Mi hermano, mi hermana, sea fiel, sea fiel, sea fiel al Señor. Ofrezca culto a Dios, adórelo, hónrelo. Cada miércoles, cada domingo, en el caso de nosotros que transmitimos miércoles y domingo, prepare su corazón, prepare su casa, prepare su dispositivo, aparte ese tiempo. Ofrecer culto a Dios es para honrarlo a Él, porque hoy mucho creyente le ha gustado el culto por Facebook Live, porque mientras escucha el culto puede estar echando los frijoles para el almuerzo, mientras escucha el culto puede estar hablando con la vecina, mientras escucha el culto puede estar jugando uno con los hermanos en la casa. No hemos entendido. Una iglesia que persevera en la fe es una iglesia que le da el lugar que le corresponde a Dios, que es primero. Él es primero. Por eso nos gozamos tanto los domingos, porque este es el primer día de la semana y tú y yo vamos a empezar esta semana en la presencia de Dios y bendecido por Dios, y Dios te va a bendecir a ti. Aleluya. Alguien que diga a través de los comentarios: Dios en mi vida es primero. Y si tal vez no lo está haciendo de la mejor manera, pues esta palabra viene con amor para ti, para que corrija lo deficiente, para que, yo creo que por eso viene esta palabra del Señor hoy.
Esta palabra del Señor viene porque quiere corregir cosas en nuestro corazón, quiere guiarnos en el camino, quiere derramar su gloria y su poder en la iglesia en este tiempo. Y por eso estamos mirando a la iglesia primitiva, por eso tenemos este compromiso, y la palabra del Señor nos está enseñando en esta mañana. La iglesia debe ser perseverante en su fe. La iglesia debe reconocer el valor que tiene la comunidad de fe y el valor que tiene el servicio a Dios. Yo creo que Río de Avivamiento será una iglesia que le dará el valor que corresponde al culto. Hoy, mientras estás escuchando, el domingo o el miércoles, apártalo, adora a Dios. Aprovecha esos cantos y adora al Señor. Abre tu corazón a la palabra. Honra al Señor cuando escucha la palabra. Y la iglesia primitiva logró permanecer en la fe porque ella nunca dejó de honrar a Dios en el servicio. No lo cambió por otra cosa. No lo cambió por un partido. No lo cambió por un trabajo. No había tiempo para eso. Estaba la pandemia de la persecución en su época y tenían que mantenerse fieles al Señor. Hoy es este llamado para la iglesia del Señor. Y finalizo en nuestro último punto. La iglesia perseverante en la fe es una iglesia que logra permanecer, escuche esto les va a encantar a muchos, logra permanecer en el buen testimonio y en el evangelismo efectivo. En el buen testimonio y el evangelismo efectivo. Alguien que sea detallista puede revisar todo lo que ha hablado el sermón y puede ser como un efecto dominó. Porque quien descuida la palabra, descuida lo demás. Todos estos puntos vienen como un efecto dominó. Pero quien fortalece en la palabra va a lograr empezar a crecer en los demás puntos que estoy compartiendo. Y el resultado de una iglesia que permanece en todo lo anterior que ya he nombrado es una iglesia que da buen testimonio. Dice la Biblia, ahí está en el versículo 47, dice que la iglesia alababa a Dios y tenía favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, la iglesia tenía favor con todo el pueblo. La iglesia halló gracia y favor con el vecino, con el amigo, con los demás creyentes. La iglesia tenía una gracia para con gran parte del pueblo. Aunque Hechos dice con todo el pueblo. ¿Y por qué tenía favor? Porque la gente escuchaba y la gente observaba lo que Dios estaba haciendo en la vida de la iglesia. Entonces no solamente era un parloteo, sino que había evidencia. Decía la iglesia, wow, esta gente lo que predica, lo practica. Esta gente está llena del poder de Dios. Esta gente tiene algo diferente. Esta gente tiene algo extraordinario. Cuando hablas con ellos, cuando compartes con ellos, cuando tal vez camina junto a ellos, cuando estás en la reunión de la escuela, tiene algo diferente. Tenía favor con todo el pueblo. La gente miraba cómo Dios se manifestaba en la iglesia, cómo se manifestaba en los hogares. Decían, wow, este es creyente, pero mira la familia que tiene. Es decir, era coherente. No decir, ay, ese va a la iglesia. Sí, ese señor de allá va a la iglesia. ¿De verdad? Sí. Y le es infiel a la mujer. Porque hoy hay comentarios así. Mire hermano que va allá. ¿Cuál? El gordito. Y lleva una Biblia grande, ¿verdad? Dice la gente en la calle. Sí, me debe 5,000 pesos hace 4 años. Eso es una vergüenza para el evangelio. Miren las señoras. ¿Y qué pasó con la señora? No. Vendió una propiedad y dijo que eran tantas hectáreas y salieron menos 1 hectárea. Tramposos. Y eso no es así. Eso es lo que ha degenerado la iglesia de hoy. Gente que viene a la iglesia, al templo, levanta las manos, se conecta. Ahora en el caso de este momento particular que estamos viviendo, pero su estilo de vida sigue siendo el mismo.
entonces el evangelio no ha generado una transformación y por lo tanto no tiene buen testimonio para con los de afuera. No tiene buen testimonio ni para con su propia familia, ni para con sus propios hijos. Y esto debe corregirse. Si en realidad estamos buscando la patria celestial, esto tiene que cambiarse en el corazón de la iglesia. No debe, tiene que cambiarse. Porque no podemos ir al reino de Dios de otra manera. No podemos ir al reino de Dios diciendo que le amamos y hacemos todo lo contrario. En la iglesia había buen testimonio, había manifestación poderosa del Espíritu Santo, y dice mi Biblia que había señales, milagros y prodigios. Esta iglesia tenía una coherencia en la práctica de su fe. Era una iglesia unida, era una iglesia generosa, compasiva, una iglesia que amaba, una iglesia con hogares que eran ejemplo y saludables. Era una iglesia honesta, una iglesia que, escucha esto que me llama la atención, una iglesia alegre. Una iglesia alegre. Era conocida por una iglesia que disfrutaba su fe, que se gozaba en su fe. Y yo siempre, desde antes de ser cristiano, quiero contarles un secreto. Una de las cosas que me impedía a mí venir a la iglesia o entregar mi vida al Señor, y que por mucho tiempo fue un argumento, porque realmente pues nada debe interponerse en el camino, pero que me causaba mucho malestar, era ver creyentes amargados. Y hasta el día de hoy eso le causa mucho malestar a mi alma. Ver uno que dice ser cristiano y anda todo amargado por la vida y que no puede disfrutar su fe, que parece que está viviendo el evangelio a la mala, me causa mucho malestar. Porque el fruto del Espíritu es gozo. Yo debo disfrutar mi fe, gozarme en mi fe, en la cena del Señor, alegrarme, gozarme, disfrutar, ser honesto, disfrutar, dar buen testimonio. Y la iglesia era una iglesia que podía reflejar, que irradiaba alegría, gozo. En medio de la oposición tenía felicidad. Esto tan importante, escúcheme, y estoy cerrando. Con sus vidas predicaban. Es decir, su estilo de vida en el evangelio era una predicación continua. Entonces la iglesia, sucedió que la iglesia tenía poder del Espíritu Santo, pero la iglesia tenía autoridad para predicar. Entonces hoy es muy importante esto, porque parece que la iglesia hoy tiene poder. Tiene poder político, tiene poder económico, tiene poder religioso y en ocasiones hasta poder del Espíritu Santo, pero no tiene autoridad. ¿Y por qué no tiene autoridad? Porque va a hablar de familia y su familia está destruida. Va a hablar de fidelidad y es infiel. Va a hablar de puntualidad y es impuntual. Va a hablar de cualquier tema y no tiene la autoridad. Es como los policías que mataron a George Floyd en los Estados Unidos, en Minneapolis. Hablar y defendemos, estamos en contra del racismo. Imagínese el hombre que le clavó la rodilla a George Floyd y lo tuvo 7 minutos hasta que murió prácticamente. Y que salga el otro día con un cartel, no al racismo en Minneapolis. Nadie le va a creer, lo van a coger a piedra. ¿Tiene poder? Sí tiene poder, porque es un oficial de la ley, o era un oficial de la ley. Sí tenía poder. ¿Tiene autoridad? No, porque sus hechos le quitaron toda autoridad. Así le pasa hoy a muchos creyentes. No puede hablar de fidelidad porque es infiel. No puede hablar de familia porque su familia está destruida. No puede hablar de buen testimonio porque es un tramposo. No puede hablar de honestidad porque sigue trampeando a la gente. No puede hablar de ser una persona buena paga porque le debe a medio pueblo. Y debemos corregir esto. Y escuche, una iglesia que se enfoca en el buen testimonio, que tiene poder y autoridad, entonces predica más con su estilo de vida que con lo que habla. Porque hay gente que habla y habla y habla y la gente no la quiere escuchar porque le saben su historia. Y Dios puede transformar la historia. Aquí no es que en el pasado tengas una mala historia, sino que puedan ver la transformación. Que pueda decir, uff, como era un borrachín y ahora
cómo era de mal esposo y ahora qué buen esposo. A mí me llama la atención que en ocasiones hay personas que se acercan a un buen cristiano y le dicen lo siguiente: yo quisiera ser como usted. Cuando a usted le digan eso, está dando pasos por el camino correcto, porque están viendo su vida, no solamente sus palabras. Y la iglesia primitiva, aunque era perseguida, la gente observaba que esa gente que era perseguida, lo que predicaban, lo vivían. Entonces ganó autoridad con la gente. Y dice el texto anterior al texto que trabajamos hoy, y dice que como 5,000 creyeron, se arrepintieron, se bautizaron y perseveraron en la fe. ¿Qué hace que un grupo como de 5,000 se conviertan y permanezcan? Dos cosas: el poder de Dios y la autoridad de la iglesia. Y hoy necesitamos que en estos tiempos de pandemia ganemos autoridad. Que la gente diga: wow, si viene otra peste, si viene un terremoto, si viene otra cosa fea, yo quisiera estar en la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Es que usted viera, yo conozco un creyente y el comportamiento de él, su perseverancia en la fe me inspiró. Yo quisiera vivirlo así. Entonces eso hará que gente se convierta. Y cuando hablo de evangelismo efectivo, es porque la iglesia que logra permanecer en la fe en todo lo que ya les he hablado, es una iglesia en la que Dios derrama su gracia, su poder. Entonces ellos no tenían a veces que hacer muchos programas para ganar gente. La gente se iba entregando, y Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Acompáñenme, alabanza. ¿Y por qué? Porque era una iglesia que logró perseverar en el buen testimonio. No era que ellos no hicieran nada, no. El Hechos de los Apóstoles me muestra que ellos sí salían y predicaban y arriesgaban su vida por predicar. Pero lo que quiere mostrar Lucas es que era el Señor añadiendo a la iglesia, porque era una iglesia perseverante en la fe. Una iglesia perseverante recibirá la corona de vida prometida por Dios. Una iglesia perseverante es una iglesia que logra ver a Dios trabajando a su favor. ¿Somos esa iglesia? ¿Qué diría Dios de nosotros en este tiempo? Pastor, esa palabra está como dura. Mis hermanos, si no nos confrontamos con la palabra, no podemos tener cambio. Y la palabra es como una espada que penetra lo profundo de nuestros corazones, que en ocasiones nos dice: no temas, yo te ayudo. Y en ocasiones nos dice que no seamos cobardes. Nos exhorta, nos llama. La iglesia que persevera en la fe y que es practicante de lo que predica está destinada a vivir un avivamiento. Escuche eso: la iglesia que es practicante de lo que predica es una iglesia que está destinada a vivir un poderoso avivamiento. Y les pido, no importa lo que esté pasando en esta pandemia, no deje que nada te saque de la fe que es en Cristo Jesús. Enfócate en tu llamado, enfócate en la misión que Dios te ha dado. Sea un hombre, una mujer que respeta y honra la palabra. Sea un hombre de Dios que cuida la unidad de la iglesia y de la familia. Sea un hombre y una mujer que permanece en oración. Sea un hombre y una mujer que está preparado, listo para tomar la cena del Señor. Sea un hombre, una mujer que permanece, honra el ofrecimiento de culto a Dios. Y sea un creyente que da buen testimonio y que puede disfrutar de un evangelismo efectivo. Padre.